Hola amigos y amigas de Conducir es Fácil. Aquí estamos en el capítulo número 2 del libro del nuevo conductor. En esta parte veremos los principios de la conducción. Debes mantener tu vehículo en buenas condiciones para poder conducirlo de manera segura. Por ello es necesario que sepas cómo está construido y cómo funciona. El corazón del vehículo es el motor y casi siempre se sitúa en la parte delantera. Como combustible, en la mayoría de los casos utiliza gasolina, siendo poco frecuente el uso de petróleo diésel y de gas. El tacómetro muestra la cantidad de revoluciones del motor y se encuentra ubicado en el panel de instrumentos de tu vehículo. El sistema de lubricación. En un motor hay muchas partes móviles que requieren lubricación y esta se realiza bajo presión. El aceite tiene la misión de disminuir la fricción y el desgaste entre las distintas partes móviles del motor. Cuando el motor no está siendo lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite está bajo. Si esta luz se enciende, tienes que detener el motor de inmediato y no lo debes poner en marcha hasta haber solucionado el problema. Si no sigues este consejo, la reparación de tu motor puede resultarte muy cara. Un dato importante es que debes controlar siempre el nivel de aceite y agregar más aceite si es que el nivel está bajo. Debes cambiar periódicamente el aceite y el filtro, según las recomendaciones del fabricante de tu vehículo. Generalmente es cada 10.000, 15.000 o 20.000 kilómetros dependiendo del vehículo y del tipo de aceite que utilizaron. Y también debes usar aceites reconocidos y controlar el sello de los envases. El sistema eléctrico. La energía eléctrica que necesita el vehículo es producida por el alternador, el que es movido mediante una correa desde el motor. Esta energía eléctrica es almacenada en la batería de tu vehículo. El efecto del alternador disminuye cuando la correa está poco tensa. Si la carga de la batería no es suficiente, usted lo sabrá mediante la luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos. Todos los accesorios que utilizan electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños en el sistema eléctrico. Cuando se refiere a que alguna unidad eléctrica haya dejado de funcionar, se refiere por ejemplo a la radio de tu vehículo, al sistema de calefacción, a la bocina, al limpiaparabrisas, etc. Supongamos que la bocina de la nada dejó de funcionar. Usted, para reparar la falla, no tiene que abrir el volante del vehículo y ver las conexiones o el interruptor, ni mucho menos abrir el capó y revisar el mismo aparato sonoro. Lo que tienes que hacer primeramente es abrir la caja de fusibles, buscar en el esquema que aparece ahí donde está ubicada la bocina y ver el fusible si es que está quemado o no. Como se aprecia en la imagen, al costado izquierdo tenemos un fusible quemado y al costado derecho tenemos un fusible bueno. El costo de cada fusible es muy bajo y debes fijarte que al momento de reemplazarlo debe ser del mismo color o del mismo amperaje. Si alguna ampolleta no enciende o si la luz del control de intermitente destalla de forma más rápida que lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. Este sería el lapso de intermitencia normal del sistema de viraje. Y este lapso de intermitencia es cuando una ampolleta se quemó, puede ser la delantera izquierda o la trasera izquierda. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Si el motor del vehículo no se enciende al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o desconectada. Debes controlar periódicamente el nivel del líquido de batería. Deberás agregar agua destilada en caso de que le falte. Debes controlar que la correa del alternador esté suficientemente tensa. También que los cables de la batería estén bien sujetos. Y por último, debes fijarte en la luz de carga durante la conducción, ya que si se enciende o parpadea es porque hay algún problema. Tienes que saber que el ácido de la batería es corrosivo, por lo que deberás tener cuidado con tu piel y con tu ropa. El sistema de combustible consta de un estanque de combustible con ductos y una bomba. El combustible y el aire se mezclan en el carburador o por el sistema de inyección y luego son aspirados por el motor. Hoy en día, la mayoría de los motores carece de carburador, siendo el combustible inyectado directamente al múltiple de admisión. Debes saber que los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos, por lo que deberás evitar la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Y por último, para finalizar con el sistema de combustible, debes procurar llenar el estanque de combustible cada vez que vayas a la bomba de benzina, ya que de esta forma contaminarás menos al liberar menos gases. Y recuerda utilizar el octanaje adecuado para el motor de tu vehículo. Al momento de cargar combustible, deberás apagar el motor del vehículo,
Evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, porque recuerda que son cancerígenos. No deberás encender cigarrillos y no deberás hablar por celular porque genera estática y eso podría ocasionar una chispa. Esto suena bastante obvio y coherente, pero de aquí sacan una pregunta para la prueba de teoría que podría parecerte. Debes saber que las frenadas fuertes y las aceleraciones al momento de conducir causan un alto consumo de combustible. Como dato importante, si al momento de conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. De esta forma puedes prevenir el riesgo de incendio en tu vehículo. El sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para que se mantenga trabajando a la temperatura óptima. El motor se enfría con un líquido refrigerante, que consiste en agua destilada más un anticongelante. Este líquido circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí hacia el radiador. Una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a una obstrucción en el sistema de refrigeración. También puede deberse a la poca cantidad de líquido o que la correa de la bomba de agua esté rota o mal tensada. Si al momento de estar conduciendo la temperatura de tu motor ha aumentado, deberás detenerte y reparar la avería. Hoy en día, la mayoría de los vehículos tiene un ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura, especialmente cuando circulas a baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso o a un fusible dañado. Si la temperatura del vehículo está subiendo más de lo normal, es probable que se haya roto la correa del ventilador. Debes saber que a temperaturas bajo cero es importante que el líquido refrigerante contenga una buena cantidad de anticongelante. De esta forma evitarás dañar el motor y el radiador por el efecto de la congelación del agua. El sistema de escape. Los gases de escape contienen monóxido de carbono que es venenoso, incoloro y carece de olor. Los primeros síntomas de intoxicación son el dolor de cabeza y los vómitos. Eso deben memorizarlo porque es pregunta de prueba. Los gases de escape poseen además muchas otras sustancias tóxicas peligrosas para usted y para el medio ambiente. Recuerda que existe un gran riesgo de que el sistema de escape se oxide o se estropee, lo que puede provocar que el monóxido de carbono penetre en el interior del vehículo. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. Sobre el sistema de escape, debes recordar que debes proteger el medio ambiente. No debes mantener el motor en funcionamiento más de lo necesario. A la menor señal de intoxicación, deberás procurar salir del vehículo y respirar aire fresco. El monóxido de carbono puede penetrar en el interior del vehículo si se conduce con el portaequipaje abierto. Deberás detener el motor en las paradas largas, por ejemplo, en una congestión vehicular o cuando estás esperando a alguien. Y deberás estar atento a los cambios en el sonido de tu motor. La transmisión permite que lleguen a las ruedas motrices la potencia y el movimiento necesario para funcionar. La energía del motor es transmitida a las ruedas de tracción a través del embrague. Hay vehículos de tracción delantera y de tracción trasera. También hay vehículos de tracción en las 4 ruedas. El embrague se encuentra ubicado entre el motor y la caja de cambios. Al presionar el pedal del embrague se desconecta la transmisión de potencia del motor a la caja de cambios, por lo tanto no se transmite la energía hacia las ruedas de tracción. Un dato importante que incluso es pregunta de prueba es que debes saber que si presionas el pedal del embrague durante un tiempo mayor al necesario, se reduce el control sobre el vehículo. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campana de notificación. Te invito además a comentar o hacerme preguntas sobre el tránsito o la conducción, ya que más adelante haré un video de preguntas y respuestas. La caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o inclusive 6 marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidad. Si conduces en la marcha adecuada a su respectiva velocidad, contaminarás menos y además ahorrarás combustible. Recuerda que cada marcha tiene su sector de velocidad o su rango de velocidad y eso va a variar de un vehículo a otro. Los vehículos con caja de cambios automática, que cada vez son más frecuentes, carecen del pedal del embrague. La dirección de tu vehículo es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras para que el conductor sin esfuerzo pueda guiar el vehículo. La dirección de tu vehículo se puede desalinear con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, también cuando topas con el borde de la solera o cuando caes en los hoyos. La desalineación de las ruedas produce vibraciones y aumenta el desgaste de los neumáticos. Esto puede contribuir a que se produzca un juego en la dirección de tu vehículo. Si siente la dirección pesada, si al conducir por un terreno plano el vehículo tiende a irse hacia un costado, o si al doblar chirria en exceso, ello le está indicando algún defecto en la dirección o que alguna de las ruedas delanteras tiene poca presión de aire. Muchos automóviles están equipados con servodirección. Esto consiste en un dispositivo hidráulico auxiliar que facilita el control en la dirección.
Ahora pasamos a la suspensión y a la amortiguación. Los sistemas de suspensión y amortiguación son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort al conductor. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada por el conductor y para absorber todas las irregularidades del asfalto. Sobre estos sistemas descansa una parte importante de la seguridad activa. Los amortiguadores en malas condiciones pueden tener peligrosas consecuencias, como por ejemplo, el vehículo pierde estabilidad especialmente en las curvas, con viento lateral o al circular con una superficie mojada. Aumenta la distancia de frenado, sobre todo con pavimento irregular o mojado. Si además el vehículo dispone de ABS, este sistema perderá efectividad. También se desgastan y averían con mayor frecuencia otros elementos del vehículo. Y por último, disminuyen el confort durante la conducción y la fatiga aparece con mayor facilidad en el conductor. Los siguientes síntomas podrían indicarte que tus amortiguadores se encuentran en mal estado. Por ejemplo, si al frenar el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. También, al circular el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Si cargas un extremo lateral frontal, el vehículo rebota u oscila. Durante la marcha se notan significativamente las alteraciones del camino, por ejemplo baches y el viento lateral. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Circulando de noche, las luces oscilan de forma llamativa. Como dato importante, deberás revisar el estado de tus amortiguadores y deberás cambiarlo cuando dejen de ser seguros. Los frenos permiten reducir la velocidad de tu vehículo, llegando incluso a su detención. Por lo tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un accidente. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independiente uno del otro. Estos serían el freno de pedal, que funciona con fluidos hidráulicos, y el freno de estacionamiento, más conocido como freno de mano y que se acciona con un cable. El pedal de freno generalmente es hidráulico y actúa sobre las 4 ruedas. El freno de mano es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Se debe aprender a usar los frenos del vehículo de forma adecuada ante situaciones peligrosas, como por ejemplo una frenada de emergencia. Además, se debe tener en cuenta que no se debe frenar de la misma forma con frenos convencionales que con los frenos antibloqueo, más conocidos como frenos ABS. Si en cierta situación usted se deja dominar por el pánico y frena fuertemente, los frenos antibloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas y le posibilitan continuar guiando el vehículo en la medida que la velocidad no sea muy alta. Si el vehículo cuenta con el sistema de frenos ABS, podrás controlar la frenada de emergencia y tu distancia de detención será inferior a que si no cuenta con ese sistema. Sin ABS no hay control de frenado y la distancia de detención es más prolongada. Con el sistema de ABS hay un control en el frenado del vehículo y es más breve la distancia de detención. Y si el ABS llegase a fallar, los frenos convencionales seguirán funcionando. Un dato importante es que el servo del freno funciona solo cuando el motor está en marcha, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se es remolcado o si el motor se detiene en una bajada. Sobre el cuidado de tus frenos, recuerda controlar el nivel del líquido del freno periódicamente, según las indicaciones del fabricante. Este no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Además, si el nivel de frenos es muy bajo, puede causar un accidente. Eso debes memorizarlo porque puede aparecerte como pregunta de prueba. También debes controlar que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. Lo aceptable es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso. Y que la posición del pedal de freno no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Si ello sucede, puede que haya fugas. También deberás controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. Si el pedal cede en su punto de presión, probablemente haya entrado aire en el sistema. También que las luces de freno funcionen, que el freno de mano funcione correctamente. Este deberá mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Y por último, que los frenos actúen de forma pareja sobre las 4 ruedas. Si están mal ajustados en una frenada brusca, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe. Esto es muy importante. A temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. De igual forma, si circulas por una calle inundada o si has lavado el vehículo recientemente, deberás eliminar la eventual humedad en los tambores de frenado, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Y esto memorízalo porque esto es una pregunta que vale 2 puntos. Y acá tenemos recomendaciones para evitar fallas en los frenos. Te recomiendo que cuentes con la ayuda de un mecánico. Debes revisar posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido de frenos.
Deberás cambiar todo el líquido de frenos en los plazos indicados por el fabricante y deberás revisar periódicamente el estado de los discos y pastillas de freno y estar atento ante ruidos producidos por su uso. Anteriormente vimos que es muy importante que conozcamos cómo sería una frenada de emergencia. Uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia del frenado aumenta notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran posibilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada y son los que requieren mayor revisión de parte del conductor de todos los elementos del vehículo. El agarre de los neumáticos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición, incluso en situaciones difíciles como por ejemplo la lluvia, la niebla o un camino de tierra. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Debes acostumbrarte a revisar periódicamente tus neumáticos. Recuerda que la profundidad mínima exigida por la ley es de 1,6 milímetros de profundidad en el surco del neumático. Como puedes ver en el video, en el surco hay un tope. Ese tope no debiera ser sobrepasado por el caucho del neumático. Obviamente, si la profundidad del surco es demasiado baja, no habrá fricción con el pavimento, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Debes revisar constantemente la presión de aire en tus neumáticos. Un desgaste irregular puede deberse a problemas de alineamiento, a problemas de amortiguación o si es que estás conduciendo con la presión de aire inadecuada. Cuando tienes exceso de aire en tus neumáticos, el desgaste se produce en la zona central. Cuando la presión de aire de los neumáticos es superior a la indicada por el fabricante, se pierde la adherencia de los neumáticos. Y eso, amigos y amigas, es una pregunta de prueba, así que deben comprenderlo y memorizarlo. Cuando los neumáticos tienen poca presión de aire, el desgaste se produce en los extremos de la banda de rodamiento. Debes saber que una presión de aire demasiado baja en una o en las dos ruedas traseras puede aumentar significativamente la tendencia al giro. Con una baja presión de aire en las ruedas delanteras, la dirección del vehículo es más pesada y por ende el vehículo es más pesado de manejar. Una baja presión de aire en una rueda delantera hace que el vehículo tienda a torcer hacia ese lado. Debes saber que siempre los mejores neumáticos deben ir atrás, indistintamente de la ubicación de las ruedas de tracción. Esto es para asegurar mejor estabilidad. Como dato importante, reducir la presión de los neumáticos por debajo de la indicada por el fabricante a causa de la llegada del invierno disminuye la vida útil de estos. Recomendaciones importantes sobre tus neumáticos. Controla la presión de los neumáticos cuando estén fríos y respeta siempre las recomendaciones del fabricante. Si la presión se ajusta cuando los neumáticos están calientes, vas a tener una presión inferior a la adecuada. Una presión inadecuada contribuye al riesgo de patinaje. Recuerda que el surco mínimo recomendado para que el neumático tenga agarre y sea confiable y seguro es de 3 milímetros y el surco mínimo exigido por la ley es de 1,6 milímetros, por lo que deberás revisar tus neumáticos periódicamente. No deben tener cortes profundos ni grietas. Y conducir a una velocidad moderada ayudará a que tus neumáticos duren un poco más. En situaciones como circular con carga o por un pavimento mal estado o un clima caluroso, pueden acelerar el desgaste de los neumáticos. Si detectas algo anormal en tus neumáticos o el comportamiento del vehículo, como por ejemplo vibraciones al circular, ello indicaría que podría haber un problema de desbalanceo. Deberás saber que si tú subes escalones con tus neumáticos o te subes a la vereda o sobrepasas la solera, eso puede producir deformaciones en las llantas y cortes o roturas en los neumáticos. Si vas a llevar una carga muy pesada, lo que tienes que hacer es aumentar la presión de aire levemente en tus neumáticos. Eso es pregunta de prueba. Cuando dejes la rueda de repuesto en tu vehículo, asegúrate de que se encuentre con la presión más alta recomendada por el fabricante. Esa también es pregunta de prueba. Y como consejo general, debes cuidar que tus neumáticos se encuentren correctamente balanceados. Como dato importante, si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero de su vehículo, lo que tienes que hacer es girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Si de lo contrario se revienta un neumático delantero, lo que tienes que hacer es frenar de forma suave sosteniendo el volante firmemente. Y aquí traté de graficar un poco el texto que decía: en el caso de que la cola del vehículo se vaya hacia la derecha por algún pinchón de neumático o reventón, el volante se debe girar hacia la derecha para que las ruedas sigan apuntando hacia adelante. De esa forma van a recuperar el control del vehículo. Las luces del automóvil.
Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser visto por los demás usuarios cuando se conduce en la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, así como para poder advertir al resto determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. En la parte delantera tienen que haber 2 focos que proyecten luces altas y bajas, 2 luces de estacionamiento y 2 luces destellantes de viraje. En la parte trasera tienen que haber 2 luces de estacionamiento, 2 luces destellantes de viraje, 2 luces de retroceso, que son de color blanca, 2 luces rojas fijas, 2 luces de freno y una luz que ilumine la placa patente del vehículo. Además de las luces que ya mencioné, el vehículo debe contar con una tercera luz de freno que debe estar ubicada en el centro de la luneta trasera. Los jeep, los furgones y los station wagon, camionetas y vehículos de transporte escolar también. Debes asegurarte de que todas tus luces estén limpias y de que funcionen adecuadamente. También tienes que fijarte que tus focos altos y los focos bajos estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un accidente. Para regular correctamente tus luces y así no encandilar a los demás usuarios, deberás estacionar tu vehículo a unos 10 metros de la pared. Te bajas del vehículo, caminas hacia la pared y debes fijarte que la luz proyectada tenga un nivel inferior al nivel de tus focos. Algunos vehículos, además de contar con las luces que ya mencioné anteriormente, están también provistos de luces neblineras o luces antiniebla. Estas luces solo deben usarse cuando la visibilidad se encuentre considerablemente reducida, ya sea a consecuencia de la niebla o de una lluvia torrencial, y deben apagarse tan pronto mejore la visibilidad. ¿Cuándo deben usarse las luces de advertencia de peligro? Hay 3 situaciones: cuando el vehículo se encuentra detenido a consecuencia de una falla o avería, también para avisar que temporalmente se está obstruyendo la circulación y para advertir a los demás conductores que vienen detrás suyo de un peligro u obstrucción que hay más adelante. Las luces de advertencia de peligro solo deben usarse por el tiempo que sea necesario para que los demás noten su advertencia, pero nunca como una excusa para un estacionamiento peligroso o ilegal. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él y a la derecha e izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Debes tener presente que aun cuando sus espejos estén muy bien regulados, al conducir siempre existirá un espacio detrás suyo sobre el cual no tendrás visión. Estos espacios se denominan puntos ciegos o ángulos muertos. Como pueden ver en la imagen, el vehículo rojo de su retrovisor que está pegado en el parabrisas puede ver lo que se proyecta con el haz de color verde. Con el espejo lateral izquierdo y espejo lateral derecho se ve el haz de color azul. En el caso de que el vehículo rojo quisiera cambiarse a la pista derecha, el conductor vería los espejos y no podría ver al auto amarillo. Por eso se recomienda, además de ver los espejos, mirar por encima del hombro hacia el costado donde uno quiere virar, para poder eliminar esos puntos ciegos. Para poder conducir tu vehículo de forma segura, deberás hacer un par de controles periódicamente, como por ejemplo, revisar el estado de los cinturones de seguridad. Debes fijarte que haya líquido, que haya agua en el depósito del limpiaparabrisas. Debes fijarte que el limpiaparabrisas funcione correctamente, que la ventilación de tu vehículo esté buena, que los neumáticos no estén desinflados, que estén con su presión de aire adecuada. También que el desempañador de la luneta trasera esté bueno, que todas las luces funcionen correctamente, que los frenos responden. Para hacer una prueba de frenado simplemente mueve el vehículo de manera lenta y presiona el freno repetidas veces. Debes fijarte también que los espejos estén bien regulados, que las puertas estén bien cerradas y que funcione la bocina de tu vehículo. También debes verificar que posees todos los elementos reflectantes para casos de emergencia, como por ejemplo el chaleco reflectante y el triángulo reflectante. También debes tener un extintor para incendios, una rueda de repuestos y las herramientas necesarias para su cambio. No debes llevar ningún objeto suelto en el vehículo que pueda lesionar a alguien en caso de una frenada brusca o que pueda obstaculizarte el pedal cuando estás conduciendo. Debes llevar un calzado adecuado que permita el control de los pedales, que permita la sensibilidad de la presión que le estás dando al pedal. Esto es muy importante y aparece como pregunta de prueba. Debes chequear a tu alrededor y chequear todos los puntos ciegos. Debes rodear el vehículo antes de ponerlo en marcha. Ahora pasamos a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Girando el volante, una persona o un conductor puede controlar y guiar el vehículo, pero si conduce a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Como pueden ver en la fotografía,
Seguramente el conductor iba demasiado rápido, no vio que se aproximaba una curva cerrada. Quizás por el susto o por el pánico pisó el freno muy fuerte. Como se aprecia en la imagen, hay una especie de frenada larga. Eso indica que el vehículo no cuenta con sistema frenado ABS, y por más que el conductor haya frenado o haya girado el volante hacia la derecha, el vehículo no obedeció y continuó en línea recta. Como vimos en la imagen anterior, el exceso de velocidad no permitió que el conductor pudiese guiar el vehículo de forma correcta. Esto es muy importante, ya que si ustedes aumentan la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará mucho más mantener la dirección. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de la curva y que esté atento a las sorpresas que pueda encontrar en el camino, como por ejemplo hojas caídas, derrames de combustible o alguna u otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Para poder tomar una curva, antes de la misma debes reducir la velocidad y a medida que vas saliendo de la curva aumentarla suavemente. Y aquí, mis amigos y amigas, tenemos otra pregunta de puntaje doble. Esto deben comprenderlo o memorizarlo. La magnitud de la fuerza centrífuga depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva, nunca del viento. Esta es mi parte favorita de la materia. La distancia de detención se denomina con la letra S y consta de dos partes: distancia de reacción y distancia de frenado. Esas dos distancias se suman. Como pueden ver en la fotografía, está la S que corresponde a distancia de detención y tenemos R y F, reacción y frenado. La suma de esos dos valores nos da la distancia total de detención. En el libro esto no se explica muy bien, pero aquí en este video voy a tratar de ponerlo en mucho detalle para que ustedes comprendan de manera fácil y sencilla. La distancia de reacción es la distancia que se recorre en metros desde que se ve un peligro hasta que el conductor pisa el pedal de freno. Se puede calcular rápidamente multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Por ejemplo, si se conduce a 50 km por hora, la distancia de reacción sería multiplicar 5 por 3, lo que nos daría 15 metros aproximadamente. La distancia de frenado es la distancia que se recorre en metros desde que se pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene. Se puede calcular rápidamente multiplicando por 5 la primera cifra de la velocidad. Por ejemplo, si se conduce a 50 km por hora, la distancia de frenado sería 5 por 5, 25 metros aproximadamente. Lo malo de este método fácil de multiplicar por 5 para calcular la distancia de frenado es que con algunas velocidades nos dan los metros reales. Y para eso hay una fórmula más precisa, pero eso está explicado en otro video en este mismo canal. Y la distancia de detención es la distancia que se recorre en metros desde que se ve un peligro hasta que el vehículo se detiene, lo que sería la suma de distancia de reacción y la distancia de frenado. Seguimos el mismo ejemplo de un conductor a 50 km por hora. Debemos sacar distancia de reacción, sería 5 por 3, 15 metros, y luego sacamos distancia de frenado, 5 por 5, 25 metros, y la suma de eso sería la distancia de detención final. En el caso de que aún te cueste un poco y te cueste comprender o calcular las distancias, en este mismo canal tengo un video con mucho detalle donde explico todos los cálculos. Sobre la reacción, la longitud de la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es de 1 segundo. Eso es pregunta de prueba. Un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en 1 segundo y recorre 20 metros si lo hace a 72 km por hora. Esto es muy importante. Los principiantes, debido a su falta de experiencia, suelen dudar, teniendo en consecuencia mayores distancias de reacción. Y para finalizar con el tema de la reacción, ya sabemos que se puede estimar aproximadamente multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Como pueden ver en la fotografía, el primer vehículo va a 110 km por hora. Se multiplica 11 por 3, lo que nos da 33 metros. El segundo vehículo va a 90, 9 por 3, 27 metros. El tercer vehículo, 70, sería 7 por 3, 21 metros. Luego tenemos 50, 5 por 3, 15 metros. Y el último, 30, que sería 3 por 3 y 9 metros. Ahora pasamos a la distancia de frenado. La longitud de la distancia de frenado depende de la velocidad, del estado de la carretera, de la carga del vehículo, del ángulo de la pendiente, del estado de los frenos y neumáticos y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si usted aumenta al doble su velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si usted triplica su velocidad, la distancia de frenado aumentará 9 veces y así sucesivamente.
Y acá les tengo un ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que explicaba el párrafo anterior. Vamos a duplicar, triplicar y cuadruplicar la velocidad de un ejemplo de una persona que va a 25 km por hora. Para el cálculo de distancia de frenado utilicé el método normal, que sería 25 al cuadrado o 25 por 25 dividido en 170, lo que nos da 4 metros. Esa es la distancia de frenado si una persona va a 25 km por hora. Se demora 4 metros en que pisa el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene. Si duplicamos la velocidad de 25 a 50 km por hora, la distancia de frenado no va a ser 8 metros, va a ser 4 veces más. Sería 50 al cuadrado o 50 por 50 dividido en 170, lo que nos da 15 metros. Y eso sería cuadruplicar la distancia de frenado si se aumenta al doble la velocidad. Usamos el mismo ejemplo pero triplicando la velocidad, sería a 75 km por hora. Calculamos distancia de frenado 75 al cuadrado o 75 por 75 dividido en 170, lo que nos da 33 metros. O sea que si nosotros triplicamos la velocidad, no pasa de ser de 4 a 12 metros, sino que aumenta 9 veces. Y si cuadruplicamos la velocidad de la misma persona que va a 25 km por hora, sería ir a 100, sería 100 al cuadrado o 100 por 100 dividido en 170, lo que nos da 59 metros. Como pueden ver, si duplicamos la velocidad aumenta 4 veces, si triplicamos la velocidad aumenta 9 veces y si cuadruplicamos la velocidad la distancia de frenado aumenta hasta 16 veces. Y ahora que ya dominan los conceptos de frenado y reacción, les tengo este ejercicio que a veces aparece en el examen teórico de clase B. Suponga que en una ocasión su distancia de reacción es de 10 metros, su distancia de frenado es de 8 metros y su distancia de detención es de 18 metros. ¿Cuál sería su distancia de detención si sigue conduciendo en calzadas de idénticas características y condiciones pero aumenta al doble su velocidad? Desglosamos la información. Tenemos reacción 10 metros, frenado 8 metros y distancia de detención 18 metros porque es la suma de esos dos valores. Al aumentar el doble, la distancia de reacción aumenta 2 veces, eso no varía, sería 10 por 2, 20 metros. Pero la distancia de frenado ya sabemos que no aumenta el doble, sino que aumenta 4 veces, lo que sería 8 por 4, lo que nos da 32 metros. La suma de reacción más frenado, 20 más 32, nos da 52 metros aproximadamente, por lo que la alternativa correcta serían 52 metros. En cuanto a la forma de frenar, hay varias formas. El conductor que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad ahorra frenos y aumenta su seguridad. Bajo ciertas situaciones, usted debe saber frenar de la manera correcta. Si usted pisa el pedal de freno con mucha fuerza, las ruedas van a quedar atascadas y no va a poder guiar el vehículo. En una frenada de emergencia debes presionar el pedal de freno con mucha fuerza, pero si el vehículo no cuenta con frenos ABS y las ruedas se bloquean, tienes que reducir enseguida la presión sobre el pedal del freno soltándolo. En el libro del conductor, en la página 24, aparece esta gráfica. Nos muestra la distancia de reacción, la distancia de frenado en asfalto mojado y la distancia de frenado en asfalto seco. Para mí se me hace un poco complejo ver este gráfico, así que tomé los valores de 50 y los de 90 y los hice en otra gráfica donde se entiende un poco mejor. Esta gráfica nos muestra un ejemplo de un conductor que va a 50 km por hora. Lo que cambia es la lluvia. En asfalto seco la distancia de frenado es de 30 metros aproximadamente, pero si el asfalto está mojado o si está lloviendo, la distancia de frenado sería de 50 metros, que sería casi el doble de la distancia normal. Y acá tenemos el segundo ejemplo, donde una persona que va a 90 km por hora en asfalto seco se demora 75 metros aproximadamente en frenar, pero si el asfalto está mojado o está lloviendo, la distancia de frenado aumenta hasta 130 metros, que sería casi el doble. Ahora pasamos a la fuerza de gravedad. Si usted ha andado en bicicleta y ha tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas que pueden provocarle dificultades. Este mismo fenómeno se presenta cuando conduce un vehículo motorizado. Por eso es muy importante que cuando te aparezcan señales de advertencia que te advierten sobre pendientes pronunciadas, tienes que tomarte el tiempo para poder bajarlas. En ciertas ocasiones debes conducir en una marcha muy baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Esto es muy importante. Debes saber que al desenganchar el motor en una pendiente descendente, se pierde el dominio del vehículo. Característica de los vehículos y su influencia en la conducción. A pesar de que todos los vehículos se parecen mucho, en la práctica tienen diferencias que hay que tener presente al momento de conducirlos.
Por eso, antes de sentarte en un volante de un vehículo desconocido, tienes que hacerte un par de preguntas. Si es que el vehículo tiene tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas, o si es que posee neumáticos que te ofrezcan seguridad. Un vehículo que posea el motor adelante tiende a ser más pesado en la parte delantera y entonces tiene una tendencia a girar menos. Si usted le coloca una carga muy pesada en la parte trasera, tenderá a girar más de lo esperado, y al perder la fricción con el pavimento dará un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Esto es importante saberlo para comprender los riesgos que implica un desplazamiento del centro de gravedad. Acá tengo un par de videos donde muestra que si hay mucho peso en la parte trasera o si el motor está ubicado en la parte trasera, al momento de acelerar muy fuerte, se pierde la fricción con el pavimento y el vehículo tiende a dar un giro de 180 grados. Si usted conduce un vehículo con su centro de gravedad en la parte delantera, este tiende a seguir en línea recta al tomar una curva. Si pierde la fricción con el pavimento, continuará en la dirección del movimiento. Cuando usted toma una curva, el vehículo gira más de lo que usted ha pensado, y si se pierde la fricción en ese momento con la calzada, dará un coletazo o una especie de trompo y continuará en la dirección del movimiento, pero con la parte trasera hacia adelante. Las ruedas de tracción tienen gran importancia para el comportamiento del vehículo. Un vehículo con tracción delantera comienza a resbalar sobre las ruedas delanteras si el efecto de aceleración es mayor que el que le permite la fricción, lo que puede llevar a que el vehículo no gire cuando usted mueva el volante y que intente seguir en la dirección del movimiento. Si esto sucede, deje de acelerar y retome su trayectoria. De igual forma, si las ruedas de tracción trasera pierden fricción, puede producirse uno o varios coletazos. Si eso llegase a pasarte, lo que tienes que hacer es continuar acelerando y debes girar el volante en dirección hacia la trayectoria. La tracción de las 4 ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las 4 ruedas se comportan de igual forma que el resto. Otro factor que puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado es la presión de aire en sus neumáticos. Dejamos la energía y leyes físicas para pasar a los elementos de seguridad pasiva. Los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros, son elementos denominados de seguridad activa, ya que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente. Existen también otro tipo de elementos conocidos como de seguridad pasiva, los cuales no previenen la ocurrencia de un accidente, pero sí contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos. Como vimos en el párrafo anterior, los elementos de seguridad activa sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente, y esos serían los frenos, los neumáticos, las luces, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el control de estabilidad, etc. Y los elementos de seguridad pasiva contribuyen a aminorar las consecuencias de un accidente, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, las bolsas de aire, el chasis y carrocería y los cristales del vehículo. El cinturón de seguridad. Un choque a 50 km por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un 4.º piso. Si la velocidad es de 70 km por hora, equivale a lanzarse desde un 7.º piso. El cinturón de seguridad es un seguro de vida, ya que disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito. Además de salvarte la vida, los cinturones de seguridad te brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todas las personas que viajan en un vehículo deben ir sujetos al cinturón de seguridad, y nunca debes permitir que 2 personas viajen sujetas a un mismo cinturón. Aquí tenemos otra pregunta de prueba. Si el vehículo dispone de cinturones de seguridad en el asiento trasero, es importante que quienes van sentados atrás también los usen, aun cuando ello sea obligatorio solo si el vehículo es de año de fabricación 2002 o posterior. Si la persona que va sentada atrás en el vehículo no lleva puesto su cinturón de seguridad, en caso de accidente se verá impulsado hacia adelante, lesionándose a sí mismo y lesionando a las personas que podrían ir sentadas adelante. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionarte graves lesiones. El uso correcto del cinturón de seguridad. La banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello, y debe descender por el centro del pecho. Si está colocada sobre el cuello o sobre un pecho, puede provocar graves lesiones durante el accidente. Si se coloca sobre el hombro, se puede deslizar hacia afuera durante el accidente y reducir al mínimo la eficacia del cinturón. La banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Si se coloca sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas durante el accidente.
Una vez que el cinturón de seguridad está abrochado, debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Siempre debe asegurarse de que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones. Si el cinturón tiene holguras, usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente, pudiendo impactar incluso con el volante o el parabrisas. Si las bandas del cinturón no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente. Un dato importante es que después de sufrir un accidente, el cinturón podría estar dañado y su uso ya no podría ser seguro. Lo que tienes que hacer es reemplazarlo por uno nuevo. El efecto submarino es uno de los riesgos producidos por el mal uso del cinturón o del asiento del vehículo, y se produce cuando el conductor durante el accidente se desliza por debajo de la banda abdominal. Para evitar el efecto submarino, debes colocarte el cinturón de forma adecuada. Si pones la banda abdominal de forma incorrecta, es más probable que te deslices por debajo de ella. Asegúrate de que el cinturón esté bien tensado. Debes evitar conducir con mucha ropa, como por ejemplo parcas o abrigos, porque esto también ayuda a que se produzca el efecto submarino durante un accidente. Procura no colocarle fundas a los asientos, ni tampoco le coloques almohadas o toallas, porque eso favorece a que el conductor se deslice por debajo de la banda abdominal durante un accidente. Recuerda que debes conducir en una postura adecuada. Trata de no reclinar mucho el asiento, ya que no se debe conducir semiacostado. Una postura adecuada al volante facilita el buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Mito número 1 en relación al uso del cinturón de seguridad. Las personas dicen: no voy a tener accidentes, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. Falso. Mito número 2. Sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón de seguridad no es de gran ayuda. Totalmente falso. Mito número 3. En caso de tener un accidente, es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Me acuerdo de una actriz que dijo esto y generó harta polémica, pero es totalmente falso. Mito número 4. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Falso. Mito número 5. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas, donde la velocidad de circulación es muy baja. Totalmente falso. Además, estás arriesgando la multa. Mito número 6. Si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Totalmente falso, ya que la mayoría de los accidentes se produce a pocos kilómetros de la casa. Mito número 7. Mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón de seguridad ya no es importante. Mito número 8. El cinturón de seguridad resulta incómodo. Totalmente falso. De hecho, yo me siento súper incómodo si es que no lo llevo puesto. Mito número 9. Durante el embarazo no hay que utilizar el cinturón de seguridad, ya que resulta peligroso para el feto. Eso es falso. Las mujeres deben colocarse la banda abdominal por debajo del vientre. Y mito número 10. En los asientos traseros no hace falta llevar puesto el cinturón de seguridad. También es falso. Un dato importante que puede aparecerte como pregunta de prueba es que en un choque frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos traseros que no ocupe cinturón golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de adelante puede ser hasta 8 veces mayor. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. De esta forma protege a los ocupantes del vehículo por los siguientes motivos. El airbag frena suavemente el movimiento de los ocupantes. También evita el impacto de los ocupantes contra algunos elementos del interior del vehículo. Y también protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal. El airbag no es eficaz si no se utiliza en conjunto con el cinturón de seguridad. Al producirse un accidente, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora. Debes tener siempre una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas. Se estima que el uso de la bolsa de aire en conjunto con el cinturón de seguridad pueden llegar a reducir hasta en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Es importante que sepas que después de sufrir un accidente, aunque el airbag no se haya abierto, debes cambiarlo. Y también deberás sustituir la pila según las recomendaciones del fabricante. Es bastante obvio que nunca deberás colocar un sistema de retención infantil en el asiento delantero, ni mucho menos si el vehículo cuenta con airbag. Si la luz del airbag está encendida, este deberá ser revisado. Esto es muy importante. La efectividad de la bolsa de aire está asociada al uso del cinturón de seguridad. Solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Y seguimos con los elementos de seguridad pasiva. Ahora pasamos a los apoyacabezas. Ellos sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por detrás. Su posición debe ser ajustada a cada conductor detrás de su cabeza.
Debes regular todos los apoyacabezas, tanto delanteros como traseros. Cuando un vehículo es chocado por detrás, es sometido a una aceleración hacia adelante. Si la cabeza de la persona no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello. Sobre la altura del apoyacabezas, el borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y a la altura de los ojos. En relación a su distancia respecto a la cabeza, la separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Dependiendo de la fuerza o del impacto con que nos choquen por detrás, va a producir un esguince o se pueden producir lesiones graves a consecuencia del latigazo cervical. Por eso es importante acomodar y ajustar bien el apoyacabezas. 45 minutos tomó el capítulo 2 del libro del nuevo conductor, pero son minutos que valen la pena, así que espero les haya gustado. Esta presentación la hice en aproximadamente 3 semanas. Me demoré 3 días en editar el video, en editar cada diapositiva, y 2 noches completas en grabación de audio, que es lo que más me cuesta porque tartamudeo mucho. Y eso ustedes no lo ven, pues ustedes ven 45 minutos, pero para mí fue casi un mes de tortura. Pero espero les haya gustado. Vamos a analizar lo aprendido. ¿En qué situación nunca deberían usarse las luces de advertencia de peligro? Si usted seleccionó la opción C, está en lo correcto. ¿Qué ventajas ofrece un sistema de frenado ABS frente a un sistema de frenado convencional? La opción correcta para esta pregunta sería la opción A. ¿Qué sucede si aumentamos la velocidad al doble? La energía del movimiento aumenta 4 veces. Opción A. ¿Cuál de los siguientes elementos no corresponde a la seguridad pasiva? Si usted marcó la opción A, está en lo correcto. ¿Cuál afirmación es falsa en relación al uso del cinturón de seguridad? A y C son verdaderas. La respuesta correcta sería la B. ¿Cuál afirmación es falsa en relación al sistema de frenado en el vehículo? Si usted marcó la opción B, está en lo correcto. Se estima que el uso de la bolsa de aire en conjunto con el cinturón de seguridad pueden llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Opción A. Los gases en los vehículos contienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y carece de olor. ¿Cuáles son los primeros síntomas de intoxicación? Si usted marcó dolor de cabeza y vómitos, está en lo correcto. Si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero en su vehículo, ¿qué es lo que deberías hacer? Lo que tienes que hacer es girar el volante en el lado en que se desvía la cola del vehículo. La opción correcta sería la A. Si a un conductor le toma 25 metros frenar su vehículo, ¿cuál sería su distancia de frenado si sigue conduciendo en calzada de idénticas características y condiciones, pero aumenta al doble su velocidad? Ya sabemos que si aumentamos al doble nuestra velocidad, la distancia de frenado crece 4 veces, lo que sería 25 por 4 nos daría 100 metros aproximadamente. ¿Cuáles afirmaciones son verdaderas en relación a la bolsa de aire? Uno, 2 y 3 es la respuesta correcta. Opción C. ¿Por qué no se recomienda desenganchar el motor en una pendiente descendente? La respuesta correcta sería la C, porque se pierde el dominio del vehículo. En relación a los neumáticos en el vehículo, ¿cuál afirmación es falsa?
La opción C es la correcta. Los mejores neumáticos deben ir atrás. Esa es falsa. Una persona conduce por una autopista y de pronto siente un fuerte olor a gasolina. ¿Qué es lo que debería hacer? La respuesta correcta es la opción B, detenerse para investigar la causa del problema. ¿Qué medidas debería tomar una persona en relación al aceite del motor en su vehículo? La respuesta correcta es la A, 1 y 2. ¿Cómo se llama el instrumento que muestra la cantidad de revoluciones del motor? Si usted dijo tacómetro, está en lo correcto. Y eso sería todo por este capítulo y por este video. Si te gustó este video, compártelo, dale like y comenta, eso me ayuda bastante. Si deseas aportar con este proyecto, bienvenido seas. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente capítulo.